Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros dos expertos en temas de integración regional que nos van a actualizar sobre los avances, las distintas iniciativas de integración eléctrica en la región. Antes de continuar, quisiera, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo, en concreto a 3M, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, First Quantum, LHH y Banco Lafice. Continuando con la agenda, quisiera darle la formal bienvenida a nuestros expertos, a Arturo Alarcón y Andrés Villegas, que nos están acompañando en el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros hoy en día. Quisiera, como siempre, hablarles del tema de logística. Como de costumbre, los expositores tendrán un espacio entre 20 a 30 minutos para hacer sus presentaciones. Al final de ambas presentaciones vamos a dejar el espacio para preguntas y respuestas. Recuerden hacer sus preguntas y respuestas vía chat lo pueden ir haciendo en la medida que van progresando las presentaciones. Nos disculpan un poco la demora. Hemos estado teniendo algunos inconvenientes de logística, pero ya estamos resolviéndolo, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pasando entonces al contenido de la reunión de hoy, quisiera darle el paso a Arturo Alarcón, quien será nuestro primer expositor y nos hablará sobre básicamente los avances que tenemos en todo el proceso de integración eléctrica regional en Centroamérica y el estatus de los proyectos actuales, ¿no? Arturo Alarcón, que es especialista senior de la División de Energía, actualmente basado en Panamá, se incorporó al BID en el 2010 y ha trabajado en diversos países de la región, liderando proyectos de generación, transmisión, distribución, electrificación rural, así como apoyando el diálogo para la integración regional y modernización de los mercados regulatorios. Actualmente coordina los temas de integración regional en Centroamérica y el grupo de hidroeléctricas de la División de Energía del BID. Arturo tiene un PhD en Ingeniería Eléctrica, enfoque en planificación de sistemas de energía y una maestría en Ingeniería de Energía Eléctrica con negocios, ambos de la Universidad de Strathclyde en Escocia. Arturo. Buen día, Julio. Muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Aquí me muevo un poco vamos a ver si tenemos, yo creo que ya tenemos salida de sonido por acá. Deberíamos poder escucharte. Perfecto, gracias. No, primero gracias por la invitación. Yo creo que estos eventos que hacen son muy interesantes. He participado de más de uno como audiencia, entonces un gusto estar aquí presentando. Yo voy a presentar algo sobre el proceso de integración eléctrica regional, pero con un foco mayor en la integración eléctrica en Centroamérica, que es en el tema que estoy trabajando. Si pueden pasar al próximo slide, por favor. ¿Puedo controlar aquí? No. Sí, no, bueno, esa es la agenda. La presentación es breve. Primero algo del BID, los avances de CIEPAC, qué desafíos vemos en la región y qué oportunidades y próximos pasos para avanzar con este proceso de integración. Adelante, por favor. El BID, solo para mencionar, es un banco multilateral, son 48 países miembros, de los cuales 26 países son países prestatarios, la mayor parte de los países de Latinoamérica, países del Caribe. Tenemos 3 instituciones dentro del banco. Una es el BID propiamente, que es el banco público, donde yo trabajo y trabajamos con gobiernos, empresas estatales, entidades que tienen garantía soberana. Prestamos asistencia técnica también a los gobiernos y a los estados. El BID Invest, que es nuestro brazo privado, que trabaja con financiamiento privado no soberano. Y el BID Lab, que diríamos que es nuestro acelerador de innovación y de startups, que trabaja con préstamos innovadores de menor tamaño. Adelante, por favor. Dentro del banco, en la división de energía, nuestra misión está muy enfocada en garantizar acceso a la energía. Por un lado, el acceso universal es una misión fundamental en cantidad y calidad adecuada, de una manera sostenible y al menor costo posible para todos los usuarios de la región. Eso expresa el trabajo que hacemos
y uno se preguntaría qué tiene que ver la integración con esto. La integración tiene todo que ver con esto. La integración es una forma de diversificar las matrices, de generar energía a menor costo posible, de garantizar la seguridad energética y de dar acceso a energía en cantidad y calidad. Entonces, la integración es un eje transversal del trabajo que hacemos en la división de energía del banco. Adelante, por favor. Esta gráfica de la red del futuro es una publicación que el banco sacó hace ya algunos años, pero la gráfica muestra un poco la visión que tenemos. En la imagen a la izquierda es la red eléctrica actual, obviamente simplificada, son algunos pocos nodos por país. Muestra las conexiones entre países existentes o en desarrollo. Y la imagen de la derecha muestra lo que pensamos que podría ser una red integrada en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, interconectada eléctricamente, lo que potencia el uso de nuestros recursos renovables, lo que potencia la seguridad energética. Entonces, creemos que hacia esa integración general eléctrica y eventualmente energética. Esa visión también viene junto con el desarrollo de renovables. Sí creemos que la región debe diversificar más su matriz y tiene los recursos renovables, el potencial de recursos renovables necesarios para hacer eso. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Y entrando en CIEPAC, bueno, me imagino muchos conocen que es CIEPAC, el sistema eléctrico de América Central, que interconecta 6 países, los 6 países de América Central, casi 50 millones de beneficiarios. Es una línea que se construyó de 1.800 kilómetros con una capacidad inicial de 300 megawatts, pero diseñada para tener 2 circuitos y una capacidad total de 600 megawatts. La inversión total para la construcción de la red fue 508 millones y el BID contribuyó exactamente con la mitad a través de préstamos y cooperaciones técnicas a cada uno de los países. Siguiente slide, por favor. Pero la evolución de CIEPAC yo creo que es interesante verla porque puede servir de ejemplo a cómo evolucionan otros procesos de integración en la región. Sin CIEPAC, estamos hablando tal vez en los 70s, 80s, los países ya estaban interconectados o empezaron a interconectarse de forma bilateral. Por eso en la imagen de la izquierda son varios rectángulos. Existía, se podría decir, una interconexión eléctrica entre todos los países, pero en realidad eran interconexiones bilaterales de alrededor de 100 megawatts entre países y era comercio bilateral de oportunidad o temporal. 30 años después y gradualmente se logró la construcción de CIEPAC, incrementando por un lado la capacidad de intercambio entre los países, pero por otro lado aumentando la visión regional. Ya no eran solo interconexiones binacionales, sino que es un sistema integrado regional, una red de transmisión eléctrica regional. Y esta forma de evolución de interconexiones binacionales a un sistema integrado es lo que estamos viendo en otras regiones de América Latina y creemos que es una buena forma de avanzar paso a paso. No se puede saltar de nada a tener un mercado integrado. Hay que ir paso a paso, hay que avanzar con las redes, con las reglas y bueno, desarrollar los recursos. Siguiente, por favor. Y un punto importante es que CIEPAC, o si bien se menciona mucho CIEPAC es mucho más que la red eléctrica. CIEPAC es mucho más que la infraestructura. Algo muy importante del desarrollo de CIEPAC es la creación del MER, en realidad, la creación del mercado eléctrico regional, que viene junto con instituciones regionales, el CDMER, el EOR, la CRIE y EPR, que es una institución de política, una institución de operación de la red, una institución reguladora y una empresa propietaria de la red. Esa en sí es la estructura clave, más allá de la red eléctrica, más allá de la infraestructura. Esto es lo que permite la existencia y el funcionamiento de un mercado eléctrico regional y es el desafío para el desarrollo de otros sistemas de integración en la región.
Existe también un reglamento regional, las redes por las cuales el mercado funciona, y lo que dan lugar al punto 3, que es el mercado eléctrico regional. Eso ha permitido que, desde que entró en operación la totalidad de la red, más o menos 6% de la demanda regional se comercia en el MER. 6%, si uno lo ve, puede parecer poco, pero en realidad es un buen número si uno compara este número con otros mercados regionales en el mundo. Y los estudios que hemos 15% de la demanda regional podría comercializarse en CIEPAC. Pues es decir, ha habido una buena evolución, se comercia una buena cantidad de energía, de electricidad en el MER, pero todavía hay espacio para crecimiento. Siguiente, por favor. Eso muestra un poco también el crecimiento. Sin CIEPAC eran cerca de 700 gigavatios hora año y bueno, la red entró en su totalidad en 2014. El año 2019 fueron un poco más de 3.000 gigavatios hora año. El 2022 bajó un poco debido a la pandemia. Obviamente en toda la región se redujo el consumo de electricidad, lo que redujo también el intercambio de energía. Y el 2021 volvió a ese nivel de 3.000. Este año también va a estar un poco por encima de 3.000 gigavatios hora año. Es un crecimiento, diríamos, considerable y que es un crecimiento sostenido si es que quitamos el efecto de la pandemia. Otro efecto es la creación de empresas o de agentes autorizados que participan en el mercado. Son 280, eso es al 2020. Este año, me imagino, son un poco más. La mayor parte de ellos generadores, pero son agentes públicos y privados que participan activamente del mercado. Eso muestra un mercado dinámico, no son pocos actores los que están ahí, son muchos actores. Y bueno, la teoría dice que la competencia garantiza también reducir precios y sacar lo mejor de los recursos. Creemos que esto puede ir creciendo, que va a ir creciendo tanto el intercambio de energía como el número de actores que participan. Siguiente, por favor. Ese es un cálculo hecho por el CDMER de los beneficios netos del proyecto. Los beneficios brutos por un lado y los beneficios netos por el otro, que se calcula determinando cuál habría sido el costo de suministro de energía en los países sin la existencia del MER versus cuál sería el costo con la existencia del MER y restando los pagos que se deben hacer por la construcción de la línea. Es un beneficio acumulado, pero se ve que el mercado sí genera un beneficio neto para la sociedad y estimamos que también eso va a ir creciendo a medida que se logran mayores intercambios, menores precios en la región, que es el objetivo final de tener este mercado. Siguiente, por favor. Pero bueno, hay desafíos todavía para el desarrollo, para que CIEPAC o el MER crezcan a nivel regional. Y ahí yo los he resumido en 3 y luego puedo ir en más detalle. El primero es consolidar la capacidad del primer circuito. El primer circuito fue diseñado, fue construido con una capacidad de 300 megawatts, pero la red eléctrica de CIEPAC en sí es una red que está integrada, interconectada eléctricamente con la red de los países. No es una red que existe independiente de la red eléctrica de los países. Entonces, a medida que la demanda crece en los países o se instala generación y la transmisión no acompaña ese desarrollo, partes de la red de CIEPAC pueden ser utilizadas por periodos de tiempo para tránsitos nacionales, para tránsitos de energía nacionales, lo que reduce la capacidad efectiva de intercambio regional. Ese es un desafío. El desarrollo de las redes de transmisión en los países deben ir a la par de la planificación regional para mantener esa capacidad. El segundo desafío que vemos desde el banco es consolidar la institución regional. ¿Y a qué nos referimos eso? Nos referimos a avanzar con los compromisos que existen en el tratado que crea el MER y que define CIEPAC, que es que el mercado debe evolucionar hacia un mercado regional, realmente, un mercado donde se trancen mayores cantidades de energía, donde se construyan plantas de escala nacional o regional, perdón, donde existan licitaciones regionales, contratos de largo plazo. Eso aún está en desarrollo. Vemos que el MER todavía es un séptimo mercado por encima de los 6 mercados nacionales,
con contratos de corto plazo hasta un año, con intercambios entre agentes de dos países y donde la planificación regional todavía es indicativa y complementaria de alguna forma a la planificación nacional. Y el último desafío es diversificar la matriz regional y la integración extrarregional, pensando en la interconexión del MER con México, Belice y Colombia. Adelante, por favor. Bueno, ese es un poco el resumen de los temas que ya he mencionado un poco. Por un lado, los refuerzos nacionales, me refiero a refuerzos de transmisión en los países, o que la red de transmisión en los países acompañe el desarrollo para mantener la capacidad. Un segundo desafío estratégico, una oportunidad, es el desarrollo del segundo circuito de CIEPAC, por lo menos en algunos tramos, y desde el banco estamos acompañando estudios para identificar qué tramos del segundo circuito ya serían rentables de ser instalados. El tercero es la planificación coordinada y con visión regional, lo que mencionaba. La planificación en este momento lo que hace es primero tomar la planificación nacional de cada país y sobre esa planificación nacional se hace una planificación regional. Eso es lo acordado entre los países, pero si uno lo analiza desde un punto de vista de optimización, llega a un subóptimo, digamos, llega a un desarrollo subóptimo de la región que tal vez podría ser mejor, podría tener menores precios y un mejor uso de recursos si existiría una planificación regional coordinada entre todos los países. Otro tema, tal vez entrando en algo un poco más técnico, es el tema de derechos de transmisión, un mecanismo que se usa en el MER para asignar los derechos de uso de la red. Los derechos de transmisión existentes son hasta de un año de duración y eso obviamente lo que hace es limitar contratos de mayor plazo, porque al no tener derechos de transmisión de mayor duración, no pueden existir contratos de mayor duración que un año. El otro punto que también lo mencionaba era licitaciones coordinadas y proyectos de generación multinacionales. ¿A qué me refiero? A también intentar optimizar la generación entre varios países, en lugar de construir, por dar cualquier ejemplo, de construir 3 parques de 50 megawatts en 3 países, puede ser más costo efectivo un parque grande en un país y que este parque tenga contratos con varias distribuidoras de varios países. El MER permite eso, el MER está diseñado para eso. Entonces es una cuestión de coordinar entre los agentes del mercado. Contratos de mediano y largo plazo, creo que ya lo mencioné. Continuar fortaleciendo a las instituciones del MER, al CDMER, el EOR, la CRIE y EPR. Creemos que la existencia de esas instituciones es esencial para el fortalecimiento. Sin duda hay oportunidades de mejora y que la región puede avanzar en esa dirección. Y también vemos que las interconexiones extrarregionales son una oportunidad, una necesidad, son algo que se va a dar eventualmente y bueno, creo que en la siguiente presentación se entre en mayor detalle. Y desde el banco también estamos con la voluntad de apoyar esto. Ahí en el punto 8 incluiría Belice, que también tiene la oportunidad de interconectarse ya sea con CIEPAC o de servir de vínculo entre México, bueno, Belice, Guatemala, Honduras. Hay varias posibilidades a estudiar. Siguiente, por favor. El último desafío es el de la diversificación y ese lo pongo en mayor detalle. Esta gráfica muestra la capacidad instalada de generación en América Central, solo en los 6 países de América Central. Y se puede ver que hay un crecimiento de energía eólica, que es el color azul, y la solar en los últimos 8 años más o menos se puede notar. También hay un crecimiento de la generación térmica, en particular, bueno, ahí hay una sustitución en realidad de generación térmica pesada con carbón y fuel oil por gas natural, pero la porción de energía renovable en la región ha crecido poco en términos de capacidad instalada. Ahí vemos en la gráfica abajo a la derecha, se mantiene un poco por debajo del 60% y ha aumentado un poco más del 60%. Creemos que la región tiene
la cantidad de recursos, el potencial de recursos renovables para llegar mucho más. Entonces, creemos que hay un desafío de diversificación que va por dos aristas. Por un lado, obviamente reducir la dependencia de combustibles fósiles que no son producidos en la región, entonces son importados y hay un tema de shocks de precios, de divisas, etcétera. Y por otro lado, también se debe considerar una alta dependencia en algunos casos a la hidroelectricidad, que también está sujeta a shocks climáticos. Entonces, la energía eólica y la solar pueden ser actores importantes a nivel de cada país, pero también a nivel regional. La integración regional o la red regional lo que permite es tener esa seguridad de suministro que siempre se habla, ¿no? De que si uno pone renovables requiere también una fuente constante o firme de generación. La región tiene esas fuentes firmes, tiene geotermia, tiene hidroeléctricas, y entonces la combinación de eso con integración con eólica y solar puede aumentar la porción de energía renovable. Siguiente, por favor. Esa es otra forma de ver la misma información. En este caso es generación, energía en lugar de capacidad instalada. De ahí lo que se puede ver es la hidroeléctrica pasó en 20 años de 58% a 50%. La geotermia se mantuvo. La eólica y la solar un poco pasaron a tomar, diría, esa porción de disminución de la hidroeléctrica, números más, números menos. Y la térmica no renovable, que estamos hablando de la fósil, se redujo. Ahí hay un incremento interesante en la térmica renovable, que es generación con biomasa en general. Pero sí vemos que hay todavía en algunos países dependencia al petróleo y al carbón, y hay un incremento del gas natural. En los últimos números que vimos, el gas natural generó 6% más o menos de la energía en ese país. O sea, sería 6% que está dentro del 22%. El uso de gas natural es un tema que cada país igual lo debe analizar dentro de su matriz. En muchos casos se habla de un combustible de transición, pero yo creo que se tiene que hacer un análisis concienzudo y de largo plazo de ver realmente las emisiones que se incorporan y qué combustibles se están desplazando. Siguiente, por favor. Bueno, es un poco el tema que mencionaba y esa gráfica yo creo que no es un sistema eléctrico, o sea, la pueden tomar como solamente algo esquemático. Lo que vemos es eso, es la posibilidad de reforzar el segundo circuito, de construir el segundo circuito de CIEPAC. La red está preparada para eso. Y también de pensar en la integración con México y con Colombia y también con Belice. Existe esa posibilidad, pensar en una integración mesoamericana. Las inversiones que se tienen que hacer en realidad no son muy grandes porque la red particular entre México y Guatemala ya está interconectada, y entre Panamá y Colombia, bueno, ya existe un desarrollo bastante avanzado de los estudios y que considerando los beneficios que se pueden obtener es una inversión interesante. Siguiente, por favor. Y un punto adicional, bueno, este gráfico puede parecer complejo, pero simplemente es para mostrar las escalas. En este caso, la barra azul muestra todo lo que es combustibles fósiles y la barra verde abajo muestra lo que es leña. Entonces, esta es la matriz energética de América Central. Hasta ahora estábamos hablando de la matriz eléctrica. Y bueno, la matriz eléctrica hay buenas noticias, digamos, es una matriz bastante renovable, donde se está incrementando la energía eólica y solar. Pero si volvemos a pensar en la matriz energética, el panorama no es tan lindo. Todavía hay un gran uso de petróleo y derivados del petróleo, principalmente para transporte, para la industria, y todavía hay un gran uso de leña para cocción en áreas rurales y no atendidas. Esto es una oportunidad, sin duda, es una oportunidad para pensar en una integración más allá de la eléctrica, pensar en movilidad eléctrica, pensar eventualmente en otros vectores energéticos, hidrógeno verde, que pueden ayudar a que la porción de energía renovable
sea mayor en este diagrama. Adelante, por favor. Esa es una idea y son slides que tomamos de otras presentaciones, por ejemplo, de un corredor eléctrico centroamericano, y justo hoy veía también que hay un anuncio de una primera caravana que va a llegar de Guatemala a Panamá, y pueden pensarse varias formas de hacer eso. O sea, una primera caravana es una buenísima noticia, pero tiene que pensarse también una red de estaciones de carga rápida, por ejemplo. Pueden pensarse temas de roaming energético, donde uno pueda cargar su auto en Costa Rica, pero le manden la cuenta a Panamá si su distribuidor está en Panamá. Temas de compatibilidad, temas de buses, de camiones. Eso en el corto plazo. Y en el largo plazo, el hidrógeno puede ser un actor interesante en la región. Hay varios países que ya están evaluando y desarrollando estrategias. Eso, digamos, planteando una idea más allá de la integración eléctrica, pensar en integración energética y con modalidades no tan tradicionales como las que conversamos normalmente, que son cables y ductos, ¿no? Y esa es la presentación. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad y atentos. Bueno, ahí tengo comentarios finales, pero creo que ya hablamos bastante. Uno es que la visión y ambición regional debe apuntar a la integración desde México hasta Argentina. Eso es lo que quisiéramos tener. Sabemos que un electrón no va a ir de México a Argentina, pero el hecho de que esté interconectada genera optimización de recursos. Sabemos que es un proceso gradual, tenemos que caminar antes de correr y pensar en recursos, redes, reglas. Eso yo lo escuché en alguna otra presentación, que eran las 3 R's de la integración. Tenemos los recursos, hay que construir las redes y crear las reglas. Alguien decía que hay una cuarta, que es las relaciones, que los países tienen que hablar de integración, tienen que poner el tema en la mesa y continuar avanzándolo a nivel de Estado. El proceso actual, particularmente en Centroamérica, es un proceso positivo, que lo citamos como ejemplo en varios foros y que debe reforzarse. Y la integración como medio de diversificación, lo que mencionaba, y pensando en otros vectores energéticos, pensando en otras formas en que la energía puede fluir entre los países. Eso era. Gracias. No, excelente. Muchísimas gracias, Arturo. Yo creo que ha quedado bastante claro el potencial y el beneficio que está trayendo la integración regional al sistema eléctrico y en general a los países. Y bueno, excelente preámbulo para la presentación de Andrés. Andrés, yo creo que puede quedarte ya. Creo que hemos resuelto. Verifiquemos si... Perfecto, gracias. ¿Pueden confirmar que se escucha bien? ¿Nos escuchan bien? Sí, Julio, se escucha bien. Excelente, Perfecto. muchas gracias. Pues bueno, primero, entonces, darle la entrada a Andrés. Andrés Villegas es director de Planeación y Evaluación de ISA Interconexión Eléctrica con base en Medellín, Colombia. Fue gerente general de la Interconexión Eléctrica de Colombia-Panamá, ICP, proyecto de interconexión que busca conectar la comunidad andina con Mesoamérica. Andrés es ingeniero eléctrico con maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Andrés, de nuevo, muy bienvenido a este Comité de Energía y muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. No, perfecto, Julio. Muchísimas gracias. Excelente que podamos tener estos espacios para hablar de los temas que tanto nos apasionan. Y bueno, aquí con Arturo habíamos coordinado cómo íbamos a contar las dos historias y van a ver que es un complemento interesante. Él explicó en bastante detalle Centroamérica. Yo voy a explicar de Centroamérica para abajo y a detallar los enlaces extrarregionales para que tengamos la visión completa. Creo que obligatoriamente tendré que hacer referencia a muchos de los conceptos que ya aquí Arturo nos comentó, pero quiero iniciar por dos temas un poco más conceptuales importantes, y es en general qué hay detrás de la integración y cómo conectamos esto con todo el tema de transición energética, porque es lo que le da sentido a todo lo que estamos haciendo. Entonces, si quieren, arranquemos por eso. Adelante, por favor. Bueno, hay un ejercicio interesante cuando uno identifica y pone en limpio cuál es el potencial que tenemos. Ahora, precisamente antes de la reunión estábamos hablando aquí
de agua, de lluvia, de hidrología, de la cantidad de recursos. Entonces, si pintamos un mapa del subcontinente y miramos dónde están ubicados los recursos, siendo más oscuro donde hay mayor potencial, menos oscuro donde hay menor, obviamente pues uno ve ahí Chile, algunas zonas menos oscuras, más oscuras, eso es lo que tenemos en agua. Un clic, por favor. Si luego superponemos dónde está el sol, dónde tenemos mayores niveles de radiación, empiezan a aparecer unas capas interesantes. Y si luego sumamos dónde está el viento, aparecen otras capas interesantes y se da un efecto muy bonito y digamos que es algo maravilloso. Tenemos un continente lleno de recursos que son complementarios, pero que están ubicados en sitios diferentes, donde tenemos agua, donde tenemos viento, donde hay viento no hay sol, donde hay sol, ¿sí? Entonces, esos recursos están en alguna parte, pero tienen un paradigma también muy interesante, y es que donde están los mayores desarrollos, miren donde están los colores más oscuros de sol, de viento, de agua, están lejos de todo. Y ese es otro reto importante. Entonces, pues, irónicamente, tenemos de todo, esos recursos están complementados, pero donde están los mayores desarrollos, entonces en la Patagonia o en el norte de Chile o en una esquina de Brasil o arriba en Colombia, en La Guajira, están lejos y hay que llegar con las redes y eso empieza a darle una idea a uno del sentido que podría tener la integración. El otro dato interesante, otro cliccito por favor, es entender, y estos son unos estudios muy buenos que ha hecho el BID, que en todo caso ese potencial excede en muchísimas veces la demanda que tenemos. Entonces, la buena noticia, tenemos recursos renovables, sí. Esos recursos están distribuidos de una manera mágica a lo largo del continente y esos recursos son más que suficientes para atender la demanda. Aquí el reto es cómo los capturamos, cómo los integramos y cómo hacemos que esos recursos podamos aprovechar y los podamos compartir, lo que mencionaba Arturo. De lo que se trata la integración es de poder poner al servicio de todo el continente esos recursos que hoy están dispersos. Ok, listo. Siguiente diapositivo. Eso lo vinculo directamente con el concepto de transición energética. Entonces, estamos ante una realidad de cambio climático que nos obliga a evolucionar en una matriz energética, en un proceso de transformación, y para llegar de donde estamos a donde queremos, pues hay que desarrollar una transición, esa es nuestra famosísima transición energética, que hace necesario muchas cosas, una de las cuales, una de las alternativas, pues es introducir a los sistemas recursos renovables y esos recursos le imponen unas condiciones complejas al desarrollo de los sistemas. Por lo tanto, la integración adquiere un rol fundamental en esa visión de transición, permitiendo que haya mayor flexibilidad, mayor seguridad, mayor confiabilidad en la atención del servicio, pero adicionalmente, como dije, la integración permite que podamos integrar esos polos energéticos y que podamos compartir y complementar esos recursos. El estudio del BID que nos mostró Arturo, el de la red limpia, es un estudio muy interesante que al final lo que concluye es que la red óptima en términos del costo total de operación del sistema se tiene cuando integramos la mayor cantidad posible de renovables. O sea, hay un reto gigante y hay un beneficio importante en eso de cómo maximizamos el beneficio conectando la mayor cantidad de renovables. El otro tema importante, este es un paper del WEF, que habla de la forma como se debe desarrollar el proceso de transición, pero deja muy explícito los atributos que tiene que tener la red bajo esas condiciones. Y sin duda, la flexibilidad, la confiabilidad y la resiliencia son los principios fundamentales, pero también la actualización de la red, no solamente en términos de inversión, sino de interconexión e integración de renovables, son parte de la receta. Por lo tanto, resumen de esta primera parte, integración tiene que ver todo con transición. A través de la integración posibilitamos la transición y en el caso de nuestro continente, pues es la forma como podemos integrar todos los recursos. Digamos que el primer mensaje importante sobre esto. Adelante, por favor. Segundo mensaje importante. Conceptos de integración. Hablamos siempre de interconexión, hablamos de integración, dónde están las diferencias y cómo es que se va viendo el mapa de esta visión antes de empezar a desarrollar en detalle lo que está pasando en CINEA y lo que está pasando en los enlaces extrarregionales. Adelante, por favor. Primer tema importante. Entonces, separemos interconexión e integración. Y eso es una diferencia conceptual. Cuando hablamos de interconexión, simplemente estamos hablando de una conexión física de los sistemas, donde básicamente cada sistema conserva su autonomía. Lo que se pretende es una optimización de los recursos, pero cada país es independiente. Puede o no haber algún tipo de armonización. Arturo lo mencionó muy bien en el caso de Centroamérica, cuando miramos la historia antes del CIEPAC.
los países estaban interconectados, lo que pasa era que no estaban integrados, que eran las rayitas punteadas que él pintaba, simplemente había conexión entre ellos. Esos proyectos fueron desarrollados a través de acuerdos bilaterales, pero no significaba que hubiera un gran proceso de armonización. Y lo máximo que se armoniza en esos casos son los criterios operativos y comerciales. Bueno, ¿qué pasa si la línea sale? ¿Cómo respondo? ¿Cómo desconecto? ¿Qué hago? Pero no hay una armonización regulatoria. Cuando hablamos de un proceso de integración, vamos allá, más allá de la conexión física de las líneas, ya estamos hablando de un mismo entorno técnico, regulatorio y económico. Hay una armonización de los marcos regulatorios y hay unos criterios asociados que tienen también que ver con aspectos económicos. Entonces, integración mucho más que interconexión. Siguiente. Y viene el concepto que lo mencionó también Arturo, me adelantó todas las diapositivas. Hemos hablado siempre de 3 R's, que son 4, y las primeras 3 R's son recursos, redes y reglas, base para la integración. Y aquí, muy a propósito, esto es más ingenieril, lo pinto como una multiplicación. ¿Qué significa? Que con que alguna de esas cosas sea 0, el resultado es 0. Es decir, tenemos recursos, ya lo vimos, tenemos el mapa, tenemos muchas cosas, o Arturo lo mostró en términos de la composición de la matriz, pero si esos recursos no los conectamos, no tenemos redes, pues no tenemos nada, no hay integración. Entonces, redes es un factor fundamental. Pero si se quiere, la fórmula mágica aquí, el factor mágico en esta fórmula, son las reglas. Podemos tener recursos, podemos tener redes, pero si no hay reglas que definen cómo se dan los intercambios, cómo se desarrolla la infraestructura, cómo se dirimen los conflictos, pues estamos muertos, aquí no hay nada. Entonces, estrictamente es una productoria. Pero nos falta el factor más importante, que es el que hace que las cosas pasen, que tiene que ver con el respaldo, compromiso, voluntad, apoyo, póngale el calificativo que queramos, a el desarrollo de integración que proviene de los gobiernos. Es decir, los procesos de integración tienen sentido en la medida en que se desarrollan en el marco de políticas energéticas. Procesos que no cuenten con ese apoyo, pues van a ser difíciles de desarrollar. Y uno aquí, conociendo la historia, entonces se devuelve, estamos celebrando los 25 años del mercado eléctrico regional, y uno dice, pero ¿se demoró tanto tiempo? ¿Fue tan complicado hacer eso? Si nos devolvemos desde cuando se empezó a concebir el tratado marco, es que esa era la parte difícil era lograr el consenso, alinear los países, pasar los acuerdos por todas las asambleas, pero una vez uno tiene esa definición hecha, todo lo demás va caminando más fácilmente. Entonces, mensaje importante, integración es igual a recursos por redes por reglas, sí, solo sí existe respaldo. Si no hay respaldo, ni hagamos la multiplicación. Y si hacemos la multiplicación, cualquier factor de esos que se vuelva a cero nos hace inviable la integración. Siguiente. Bueno. Lo otro para decir, y terminar esta primera parte de mensajes claves, es el mundo viene haciendo estos procesos, no solamente la región, y hay muchas lecciones aprendidas. Entonces, pues también uno tiene que aprender de eso y es entender que estos procesos no son simples. Cuando decimos que dependemos de política energética, de gobiernos, de acuerdos, ya le estamos poniendo una variable complicada, pero si lo quisiéramos súper resumir de cuáles son los dolores de cabeza, pues esa es la lista. El primer dolor es asegurar el compromiso de los países. O sea, no nos desgastemos inventando reglas ni desarrollando estudios si primero no aseguramos el compromiso. Y ese compromiso es profundo porque implica que los países generen un común entendimiento sobre el beneficio que representa la integración y que entiendan que integración no significa ir en contra de la autonomía y que puede compatibilizarse los dos criterios y que es posible privilegiar lo regional por encima de lo nacional y que es necesario desarrollar acuerdos vinculantes. Segundo dolor de cabeza, hay que desarrollar reglamentación, la R de las reglas, y eso es lo que hace viable los intercambios, pero para que esas reglas se definan, tiene que haber una correcta y un balance adecuado entre riesgos y beneficios. Y al final, digamos que la cuarta, y eso es simpático, los proyectos son complicados, pero miren que el problema complicado, los proyectos técnicos, ambientales, sociales, los resolvemos si las otras 3 cosas existen. Al final, los temas técnicos se resuelven. Si no hay compromiso de los países, ahí no hay ni tecnología, ni infraestructura, ni torres, ahí no hay nada. Si primero no hay compromiso, después no hay reglas, después no hay balance, al final nos enfrentamos al problema de los proyectos. Y ese cuarto de los proyectos es importante. Marcelo Valenzuela nos lo decía alguna vez, irónicamente, los proyectos fáciles ya se hicieron, los que nos quedan por delante son proyectos difíciles, o sea, las interconexiones sencillas ya están hechas. Uno dice, pero ¿por qué todos los proyectos actuales son un dolor de cabeza? Bueno, porque las fáciles ya las hicieron de primero, a nosotros nos tocó la tarea de hacerlos, entre comillas, complicados. Siguiente. Bueno, ¿cómo se ve la visión? Ya Arturo también lo mencionó, en general se desarrolla a través
procesos regionales. Arturo explicó bien en detalle CIEPAC, los enlaces extrarregionales con México y con Colombia. Yo voy a explicar enlace extrarregional con Colombia, CINEA, y mencionar un poco de CIESUR y Arco Norte. Adelante. Pero miremoslo primero, ubiquemos eso en un mapa. Entonces, si me permiten súper sintetizar, lo que está pasando es esto, y es una visión bonita. Mensajes claves aquí. La integración ya viene sucediendo. O sea, esto no es un cuento de hoy, ni que despertamos ayer y decidimos que nos íbamos a interconectar e integrar. Ya, como ven arriba, Centroamérica, a través de la iniciativa CIEPAC, viene desarrollando un proceso de integración en los últimos 25 años. Empecemos por las convenciones. Las rayitas que conectan países azules son líneas existentes, las rojas son líneas propuestas, las amarillas son líneas no operativas. Las sombritas azules son las áreas de los países donde hay transmisión regional. Lo menciono porque cuando uno muestra estos mapas y si solamente pintara las rayitas, alguien diría, oiga, pero ¿por qué en la mitad de América del Sur no hay líneas? Bueno, porque es que no hay redes. O sea, uno básicamente lo que hace a través de las interconexiones es conectar los parchecitos azules y va configurando todo ese mapa regional. A los ingenieros nos gustan mucho las siglas, entonces ese es un mapa de siglas y de nombres. Entonces, CIEPAC es el Sistema de Interconexión de los Países de América Central. Hay un, llamémoslo, permítame decirlo, un hermanito, un espejo de CIEPAC que se llama CINEA, que guardar las proporciones es lo mismo de CIEPAC, pero hacia abajo. Se llama Sistema de Interconexión Eléctrica Andina. Hay un ICP, que es Interconexión Colombia-Panamá, todos son siglas. Hay un CIESUR, que es Sistema de Integración Energética de los Países del Sur, y hay un Arco Norte. Entonces, el mapa y la visión de integración regional se viene desarrollando a través de iniciativas que hoy se están ejecutando, y nuestra meta y nuestro sueño es que todas las rayitas rojas se vuelvan azules y que se vuelvan en el marco de esas iniciativas. Y luego lo que hacemos es ir conectando las distintas iniciativas. Un tema importante, lo traté de hacer claro a través de los dibujitos. Miremos a ver si fui conducente del mensaje. Cada iniciativa regional están conectadas entre sí y siempre hay un país que traslapa. Entonces, CIEPAC va desde Guatemala hasta Panamá. ICP es Panamá, o sea, digamos que es mi país pivote, con Colombia. Pero Colombia, a su vez, es parte del CINEA. CINEA va hasta Chile, pero Chile es parte del CIESUR. CIESUR incluye Brasil y Brasil es parte de Arco Norte. ¿Sí? Ahora, si uno lo mira, también otro mensaje importante, pues, diría que triste e irónicamente, el único país que no está en ningún mapa es Venezuela. No obstante que tiene interconexiones con Brasil y con Colombia. Por lo tanto, pues tiene todo el sentido que Venezuela sea parte de alguna iniciativa, debería ser el CINEA, enseguida voy a explicar un poco de eso, pero excepto por eso, todo el resto del continente hace parte de alguna iniciativa, y al final, entonces, si pensamos en un continente interconectado e integrado, pues realmente va a ser la suma de todas esas iniciativas. ¿De acuerdo? Listo. Ya Arturo explicó bien en detalle CIEPAC. Yo voy a explicar ICP y CINEA más o menos con ningún hilo conductor. Describir la alternativa, cuál es la hoja de ruta y cuáles son los retos que tenemos por delante. Siguiente. Entonces hablamos de CINEA. CINEA es una iniciativa de la cual hacen parte Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia también, entendiendo que estrictamente Colombia, Ecuador, Perú son parte de la comunidad andina, Chile es un miembro asociado y Bolivia es parte de la comunidad andina, pero actúa en esta iniciativa como un observador. Lo que es el equivalente, voy empezando a hacer las comparaciones, lo que equivale al Tratado Marco en el CIEPAC es la comunidad andina en CINEA. O sea, CINEA entendió que necesitaba la R del respaldo, entonces pues no vio necesario ir a construir un tratado marco ni un acuerdo particular, sino que se acogió a los lineamientos de la comunidad andina, lo cual fue maravilloso, porque entonces sobre esa base se desarrollan todos los acuerdos. Compromiso del BID, como lo mencionó Arturo, en el desarrollo de todas las actividades, y pues todo empieza a caminar a través de una declaración suscrita en el año 2014, donde los países se ponen de acuerdo y deciden avanzar en esta iniciativa regional. Siguiente. CINEA, y entonces más o menos guardar las proporciones con CIEPAC, tiene dos grandes componentes, un componente regulatorio operativo y un componente de desarrollo de infraestructura. Aquí una diferencia importante. CIEPAC, dado lo que vimos ahora, que tenía la interconexión independiente bilateral entre los distintos países, entendió en su momento que parte del éxito estaba en poder desarrollar un gran corredor que conectara a todos los países, y de ahí salió la línea PR, los 1.800 kilómetros. En el caso de CINEA, esa es una diferencia. CINEA no encuentra necesario tirar una línea desde Colombia hasta Chile.
Lo que identifica es que la transmisión en Colombia hay un sistema de 500 kV fuerte. Ecuador prácticamente tiene un corredor fuerte desde Quito hasta Guayaquil y ya llegando hasta la frontera. Perú tiene un gran corredor que conecta todo el país y Chile también. Entonces, a diferencia de CIEPAC, CINEA no va a ser una línea de Colombia hasta Chile, sino que se concentró en hacer las interconexiones entre los países que refuercen y habiliten todo el corredor. Primera diferencia. Segunda diferencia, CIEPAC definió la necesidad de configurar unas instituciones regionales y definir como un séptimo mercado por encima de 6 mercados nacionales. CINEA lo que va a hacer es trabajar dentro del ámbito de la CAN con las instituciones o con los organismos que están ya creados dentro de la CAN. Entonces no hay necesidad de crear una CRIE, hay una cosa que se llama un CANREL, que para los efectos cumple el mismo propósito, y la función del operador la va a hacer rotatoria entre los distintos países. Y tercer elemento, ese sí es igualito, así como hay un MER en CIEPAC, va a haber un MAER en CINEA, que es Mercado Andino Eléctrico Regional. Entonces, guardar las proporciones, como dijo, una es un espejo del otro. ¿Cuál es el único reto que tenemos aquí muy interesante? Es que dado que Chile no es un miembro pleno de la CAN, sino un miembro asociado, lo que la CAN decida se convierte para los demás países en legislación supranacional y no hay que hacer nada más, ya se vuelve ley. En el caso de Chile hay que traducirlo y volverlo ley nacional. Entonces, el tema de Chile es, como es miembro asociado, pues tiene que las decisiones adoptarlas desde su legislación para ya volver las reglas y viabilizar todos los proyectos bajo esa iniciativa. Entonces, dos componentes, regulatorio, infraestructura. Y en infraestructura, como dije, el reto es reforzar interconexión entre Colombia y Ecuador, entre Ecuador y Perú, entre Perú y Chile, y Perú y Chile con Bolivia. Esa es la infraestructura que nosotros hacemos, a diferencia del CIEPAC, que es una línea de 800 kilómetros y que va a seguir reforzándolo. Listo. Miremos en el componente de normatividad, y enseguida explico los países. Siguiente, por favor. En el componente de normatividad hay un paso a paso, y la CAN habla a través de decisiones, decisión CAN. Tenemos la base de las decisiones CAN, que es la decisión 536, que estableció el marco del esquema de transacciones internacionales. Hay una nueva decisión del 2017, que es la CAN 816, y esa CAN se activa a través de unos reglamentos. Entonces, pues, lo interesante para contar es que hay una hoja de ruta de CINEA, que las cosas están pasando, que ya la decisión CAN existe, que ya los reglamentos existen y que los reglamentos ya fueron presentados al CANREL para aprobación. Lo que sigue, una vez los reglamentos se aprueben, es que esas aprobaciones se adopten. Es fácil hacerlo en Colombia, Perú y Ecuador, como digo, porque es parte de la CAN. Eso debería suceder en el segundo semestre de este año. Y la parte retadora interesante también en el segundo semestre es que Chile traduzca esa normatividad en legislación propia. Entonces, ahí hay reunión la semana entrante precisamente del CINEA de los ministros, y la señal que estamos dando es lo importante que esos reglamentos pues rápidamente se adopten y empiece a caminar todo el proceso en Chile, que es el tema más importante. Y como dije, hay un MAER, que es el hermanito, el equivalente del MER, aquí se llama Mercado Andino Eléctrico Regional, que arranca también con un corto plazo, más o menos lo mismo que se hizo en CIEPAC, y que debería estar habilitándose en el año 23. Entonces, ese proceso está caminando más o menos equivalente a lo que tenemos en CIEPAC. Siguiente. Ahora, en términos de paso a paso y de actividades, pues lo que dije, desarrollar, aprobar los reglamentos, implementar los desarrollos ya para habilitar los intercambios, y en todo caso, pues seguir avanzando en los estudios para mirar otros proyectos de infraestructura. ¿Cuáles proyectos tenemos hoy ya en la mira? Siguiente. Básicamente hay dos proyectos. El primer proyecto es Ecuador-Perú, y como dije, aquí no vamos a hacer una línea desde Colombia hasta Chile, sino que vamos a empezar a reforzar por países. Hoy existen 3 interconexiones entre Colombia y Ecuador, por lo tanto, esa está funcionando bien y los intercambios son altos. No hay una línea sincronizada entre Ecuador y Perú, entonces ya hay un proyecto entre Ecuador y Perú. De hecho, la licitación en el tramo peruano iba a ser el 28 de octubre, perdón, la semana entrante. Probablemente la van a aplazar para noviembre, porque estamos buscando la coordinación con Ecuador para desarrollar los dos tramos. Es una línea de 500 kilovoltios que lo que va a posibilitar es que entonces vamos teniendo una red conectada desde Colombia, Ecuador, Perú, todo un enlace a 500 kV. Y el otro proyecto que tenemos, siguiente, es el de Perú-Chile. Y en ese Perú-Chile hay dos alternativas, una línea corta, pequeña,
y una línea grande. La grande es una línea de 500 montada por crucero. Me faltó hacer una mención en el mapa que tenía las interconexiones, y es que en Sudamérica tenemos un pequeño, gran, interesante problema, y es que tenemos dos frecuencias distintas. Hay unos países que funcionan a 60 Hz y otros que funcionan a 50. Y eso es un dolor muy interesante, un dolor de cabeza muy interesante desde el punto de vista técnico, porque nos obliga a buscar soluciones tecnológicas para conectar los países. Y es lo que sucede particularmente en este caso. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay son 60 Hz y Bolivia son 60 Hz, 50 Hz, y todos los demás somos 60 Hz, excepto Guyana Francesa, que también es 50. Por lo tanto, en Arco Norte, las líneas que conectan a la Guyana Francesa tienen que tener una conexión back-to-back, y las líneas que conectan a Perú con Chile tienen que ser en HBC o tener un back-to-back. Lo mismo, y por eso existen hoy las interconexiones y los back-to-back entre Brasil o Argentina con los demás países por ese problema de la frecuencia. Entonces, lo interesante de este proyecto, que igual va un poco más atrás del de Ecuador-Perú, pero es el que sigue en la lista, es la conexión en HVDC que requeriríamos dada la diferencia de frecuencia entre los dos países. Siguiente. Bueno, esa es la historia resumida de Cinea, así súper rápido. Como ven, digo yo, hermanito, guardar las proporciones del CIEPAC. Si se quiere, CIEPAC es nuestro ejemplo, es nuestra referencia para todo. Cinea simplemente pues, ha adoptado algunas definiciones más acordes con lo que está sucediendo en la región, pero básicamente perseguimos lo mismo. Y si uno lo ve de esa manera, y por eso lo puse en ese orden, yo tengo un CIEPAC que conecta a Centroamérica, un CINEA que conecta a Sudamérica. CIEPAC y CINEA no son posibles si no conectamos a CIEPAC-CINEA, y esa es la interconexión Colombia-Panamá. Por lo tanto, siguiente, cuando hablamos de ICP como un enlace extrarregional, pues realmente lo que estamos hablando es de un proyecto que tiene sentido a fin de configurar ese corredor energético mesoamericano y permitir la integración de la comunidad andina con Centroamérica. En otras palabras, no pensemos en Colombia-Panamá, aunque sí se llama el proyecto, sí se llama la sociedad, con un proyecto que solamente va a vincular los dos países. En la práctica lo que queremos es conectar CIEPAC con CINEA, y cuando a su vez CINEA está conectado con CIESUR y CIESUR con Arco Norte, pues lo que vamos a tener es un continente interconectado. Y este eslabón será un eslabón muy, muy importante para ese propósito. Ok. Entonces hablemos un poco en detalle de ICP siguiente. Creo que todos ustedes están muy familiarizados con la información del proyecto. Es un proyecto súper retador. Aquí sí que tiene sentido lo que decía ahora, que las interconexiones fáciles ya se hicieron. Esta no es de las fáciles, porque tiene de todo. O sea, no nos falta nada. Tenemos comunidades indígenas, tenemos tecnología HVDC, tenemos cable marino, tenemos todo lo que quieran, lo tenemos allí. El proyecto tiene como propósito integrar dos subestaciones, Cerro Matoso con Panamá, para lo cual tenemos un cruce en un cable marino. Por favor, quienes no hayan estado familiarizados con el proyecto, esto ha sido producto de muchas discusiones. El corredor que está propuesto no cruza la frontera. Desmitifiquemos el tema de que atraviesa el Darién, que tiene afectaciones ambientales, para nada. Es un tramo marino que va desde Necoclí hasta Mulatupo, entrando por la comarca Gunayala, atravesando la comarca Cunaguargandí y retomando en la fría la vía panamericana para llegar hasta Ciudad de Panamá. 500 kilómetros, 400 megavatios, 300 kV y tecnología en corriente directa. ¿Por qué la tecnología en corriente directa? Pues hoy una de las razones es porque tenemos un tramo marino de más de 50 kilómetros, lo cual nos obliga necesariamente para pasar a un DC, pero antes de que pensáramos en un tramo marino, es por la capacidad de control que permite tener esta tecnología y que se vuelve muy interesante, sobre todo en este caso que tenemos una conexión de dos países que son de tamaños bien, bien diferentes. Entonces lo que queremos preservar siempre la seguridad de los sistemas. De alguna manera, tener 400 megavatios desde Colombia es como tener una máquina muy grande en Centroamérica de 400 megavatios, entonces tenemos que asegurar por criterios de calidad, seguridad y desempeño que no vamos a tener ningún compromiso desde el punto de vista operativo. Ok, siguiente. Viabilizar el proyecto no ha sido un tema fácil y particularmente en Panamá el reto que tuvimos y que estamos teniendo es enorme, que ha venido avanzando de manera muy positiva y lo hemos enfrentado a través de lo que hemos denominado la formulación de un corredor ambiental sostenible. ¿Eso qué significa? En el grafiquito que ven allí, pues básicamente la línea es la línea, sale de Panamá, llega hasta Agua Fría, atraviesa la comarca Gunayala, luego nos vamos al mar y volvemos a salir en Necoclí y llegamos hasta Cerro Matoso. Esa es la línea. Pero entendimos, y creo que pues, todos los que están en proyectos de infraestructura lo saben, que aquí no solamente se trata del proyecto como proyecto ni el beneficio económico, sino de entender
el espacio en el cual desarrollamos la infraestructura y cuáles son las necesidades. La ruta que tenemos definida fue propuesta precisamente porque el gobierno en su momento identificó que en esa misma ruta las comunidades venían planteando y solicitando el desarrollo de una carretera que permitiera integrar esas comunidades al centro del país. Como ustedes saben, pues solamente hay acceso a toda la comarca a través de Cartí, y esta sería la segunda otra posible opción, y básicamente desde el punto de vista social tiene todo el sentido del mundo que estas comunidades tengan acceso, no solamente en términos de tránsito de vías, sino de desarrollo y de bienestar. Entonces, por lo tanto, nuestro proyecto en Panamá, en el sector Agua Fría Munatupo, que es el que atraviesa las comarcas indígenas, está formulado en términos de una solución bajo una vista integral de lo que llamamos un corredor ambiental sostenible, donde en paralelo intentamos realizar la interconexión en la carretera, y venimos aquí también, sumado con el apoyo del BID, en un programa de acceso universal para llevar energía a esas comunidades que hoy no tiene sentido que eso suceda, que están aisladas, pero que no van a poder derivar la energía de esa línea de HVDC, por lo tanto tenemos claro que hay que brindar alguna solución. Ahí en las fotos están el tipo de acuerdos que hemos generado en su momento, la forma como se han ido ratificando los compromisos en esta instancia, no solamente de gobierno, sino de autoridades tradicionales. Siguiente. Ok. ¿Cómo va el desarrollo de las actividades? Pues esto es un reto gigante que básicamente hoy se mueve en dos ejes fundamentales: el eje de los estudios y el eje de la definición del esquema de organización. Recuerden que hablamos de 3 R's o las 4 R's y le ponemos el respaldo de los gobiernos. La R de los recursos, pues ya tenemos claro, lo vimos en el mapa, y en general hay unas complementariedades muy interesantes entre Colombia y Panamá, que son las que permiten que haya flujo en las dos direcciones. También un mensaje importante: el que Colombia sea más grande que Panamá no implica que siempre el flujo va a venir de Colombia a Panamá. De hecho, hay unos flujos muy interesantes desde Panamá hacia Colombia en virtud de esa complementariedad que tenemos desde el punto de vista hidrológico. Entonces, el tema de recursos, digamos que ya está bien identificado. Viene la segunda R, que es de las reglas de las redes. Entonces, para desarrollar las redes tenemos que hacer estudios, que es el número 2, y tenemos que hacer diseños. Toda esa parte está cumplida. Tenemos que hacer estudios detallados, es lo que estamos haciendo en este momento, y luego pues tenemos que entrar en la etapa de construcción. Pero para poder construir necesitamos que la otra R de las reglas también camine, que es el número 1, y como siempre digo, más importante las reglas que las redes. Entonces aquí la apuesta que hemos estado haciendo es: no esperemos que las reglas estén listas, de alguna manera pongámosle un poco de presión al tema, avancemos en las redes, avancemos en los estudios para hacer que también las reglas se muevan, contando con el compromiso de los países, que enseguida les muestro cómo está ratificado. Entonces, en nuestro caso, los estudios van avanzando. Los 3 grandes estudios que tenemos entre manos son la inspección marina, el estudio de impacto ambiental y el diseño de campo. Ahí están los porcentajes de los avances. La inspección marina ya terminamos la semana pasada la última campaña, solamente estamos a la espera de los informes finales. Vamos en el 98%. El estudio de impacto ambiental y el diseño de campo se desarrollan en paralelo, van en el 85% los dos en Panamá, el 70% en Colombia. O sea que ese sector, la parte 1 de los estudios está cumplido, la parte 2 de los estudios ya detallados casi que está cumplido, y ya lo que seguiría es irnos a las adquisiciones. Vamos a arrancar el proceso de las estaciones convertidoras, pero necesitamos obviamente que el mundo número 1, el del esquema de desarrollo, también camine y que nos permita llegar a esas reglas de armonización regulatoria. Eso está pasando, ya ese trabajo se viene desarrollando, también enseguida lo explico. Apoyo aquí irrestricto del BID. Entonces, como en todo esto que estoy hablando, está completamente enmarcado en la visión que Arturo mostró por allá en su segunda diapositiva de lo que el BID pretende. Digamos que esto materializa esa visión, y también hemos tenido recientemente un apoyo gigante de la CAF en el estudio de inspección marina. Siguiente. Ahí estaba un poco más en detalle el avance de los estudios. No me detengo mucho en eso, solo mencionar que aquí, como ven, el reto es que es un solo gran estudio, pero en realidad son muchos, porque entonces tenemos 2 países, pero fuera de eso tenemos tramos marinos y tramos terrestres, pero fuera de eso tenemos tramos en la comarca y fuera de la comarca, pero fuera de eso tenemos interconexión y carretera y electrificación. Entonces, al final es una gran combinación de estudios que se vienen desarrollando de manera coordinada, con un apoyo aquí invaluable del BID en la ejecución de todas las actividades, con asesoría, para asegurar el cumplimiento de todos los estándares que tiene establecido el banco para este propósito. Siguiente. Aquí está la R que nos hacía falta, y es la del respaldo de los gobiernos. Entonces, ¿qué pasaba?
Hasta ahora veníamos trabajando sustentado en un acuerdo de intención suscrito en su momento por los presidentes Uribe y Torrijos, pero pues siempre entendimos que esto necesitaba tener, como decimos nosotros, un poco más de dientes, digamos, ser mucho más vinculante y tener esto con mucho más compromiso de parte de los países. Eso lo logramos en el año 2019 en un acuerdo suscrito por los presidentes Varela y Duque, pero pues más importante que el acuerdo como tal firmado es que logramos enmarcar ese acuerdo dentro del proyecto Mesoamérica. Digamos que entonces nuestro paraguas, en el caso del CIEPAC es el Tratado Marco, en el caso del CINE es la CAN, en el caso nuestro es Proyecto Mesoamérica. Y es Proyecto Mesoamérica, que es la evolución del PPP, el Plan Puebla-Panamá, básicamente porque tiene carácter de tratado y porque Colombia hace parte del tratado, se vinculó y pasó todos los principios de constitucionalidad. Entonces, para nosotros el proyecto Mesoamérica es tratado y entonces todo lo que se derive de los acuerdos que establezcamos, misma situación que sucede con la CAN, se vuelve legislación para nosotros. Entonces, el tema importante en la firma de ese acuerdo bilateral es que logramos ponerle el paraguas que buscábamos de compromiso de los países. Ese acuerdo firmado por los países se desarrolla a través de dos acuerdos, uno de ministerios y uno de reguladores. El acuerdo de ministerios ya también fue suscrito y hoy lo que estamos trabajando con los reguladores, con ASEP y CREC, es en la definición de ese esquema que habilite pues ya los intercambios y regule las condiciones comerciales entre los dos sistemas. Del acuerdo de ministerios, en la siguiente diapositiva, un resumen sencillo. Básicamente, lo que hace el acuerdo de ministerios es traducir la voluntad de los países del acuerdo de presidentes, estableciendo requisitos, bases, principios, alcance del esquema de armonización regulatoria. De alguna manera, el acuerdo de ministerios es la instrucción de política energética para que CREC y ASEP ya entren a hacer los ajustes regulatorios que hagan posible que la interconexión se desarrolle. O sea, están construyendo la R. Y una R que también tiene un elemento muy importante y es que tiene claro que la viabilidad hay que alcanzarla no solamente en términos económicos, sino financieros. Y ese es un punto muy importante también cuando habla de integración. La integración, cuando se viabiliza desde los gobiernos, pues se hace en el marco de una evaluación económica, pero luego al final son instituciones, entidades, empresas las que tienen que desarrollar los proyectos. Entonces, la viabilidad económica está bien, pero al final eso hay que volverlo viabilidad financiera. Ya enseguida les muestro un poco de eso. El otro punto importante, como ven allí, el mismo acuerdo establece que requería la coordinación entre CIEPAC y CINE. O sea, ahí estamos materializando lo que pinté en el dibujito. Esto no es solamente una línea que conecta dos países, sino es la interconexión. Ok. Esta es la parte que iba a explicar de cómo se avanza en el desarrollo ya de las reglas. Entonces ya dijimos, de nuestros 4 ARs tenemos los recursos, sabemos que ahí están, vamos a conectar CIEPAC y CINEA, vamos a tener las redes para lo cual estamos haciendo todos los estudios, es más importante poder tener el estudio de impacto ambiental, ya estamos muy próximos a lograrlo, de hecho ya tenemos aprobación del estudio de impacto ambiental de las subestaciones, solamente nos falta el de las líneas, y tenemos el respaldo de los gobiernos, nos queda faltando la R de las reglas. Entonces, para esa R, nosotros la desarrollamos a través de un proceso que llamamos revisión esquema de desarrollo, donde vamos a tener que trabajar de manera coordinada con los reguladores y con nuestro banquero de inversión. Recuerden el último comentario que hice antes del corte. Los proyectos son muy bonitos cuando se ven desde el punto de vista económico, pero finalmente hay que asegurar que sean viables desde el punto de vista financiero. Eso significa, en este caso, que los reguladores tienen una señal desde los acuerdos sobre la importancia de asegurar en el esquema regulatorio la viabilidad financiera del proyecto. Eso lo que impone es la necesidad de trabajar de manera coordinada entre modelo financiero y propuesta regulatoria que se generó en principio a través de un estudio desarrollado con un equipo consultor y que es la base para ese esquema que estamos buscando. ¿Qué insumos necesitamos para eso? Pues tener CAPEX y OPEX actualizados, revisar todos los aspectos legales, societarios, tributarios, contables y hacer las simulaciones energéticas para determinar cuáles son los ingresos. Todo eso lo integramos en un modelo financiero y vamos a tener, por otro lado, pues el trabajo coordinado a los equipos reguladores para establecer cuál es la propuesta. Finalmente, las dos flechitas lo que están diciendo es que vamos a tener que iterar ahí, trabajar de manera coordinada para encontrar el esquema regulatorio que me habilite la viabilidad. Y muy seguramente llegaremos a algo como lo que está mostrando en esas grafiquitas de arriba, dado que aquí tenemos modelos energéticos, que tenemos una base renovable, que tenemos entonces escenarios probabilísticos, que tenemos diferentes series hidrológicas y de viento y de sol, pues al final lo que tenemos no es una tiro objetivo, sino una función de distribución de tasa que nos dirá
que el decisor tendrá que decirse si se siente tranquilo con la probabilidad de que cubra o exceda una tasa determinada. Ahora, en términos del posible esquema de desarrollo, aquí también algo muy interesante y es parte del aprendizaje, siguiente por favor, es entender que el mundo también evoluciona y que los esquemas que podríamos llamar en los extremos de lo que es puramente regulado, puramente merchant, también ya como que cumplieron su ciclo y hoy lo que tenemos en general para proyectos de infraestructura y muy particularmente con base en las experiencias que se tienen en Europa, son esquemas que llamaríamos híbridos, donde es una combinación de merchant con regulado para encontrar un balance adecuado entre retorno y riesgo. ¿Sí? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista del proyecto, el mundo feliz es que los esquemas sean totalmente regulados. Lo que pasa es que también eso compromete los retornos, pero expone pues, a mayor riesgo o mayores implicaciones a la demanda. En el otro extremo, uno quiere mayores retornos, pues entonces también asume mayores riesgos. El balance son esquemas híbridos y esos esquemas híbridos hay distintas combinaciones dependiendo de la forma como incorpore el merchant y cómo use la parte regulada con o sin contratos. El que nosotros hemos estudiado, porque hay una experiencia muy interesante en Europa reciente, siguiente por favor, es un esquema que se llama de piso y techo, donde básicamente lo que hace es eso. Como ven allí, el esquema establece una banda de ingreso que es la que recibirá el transportador o el inversionista dueño de la infraestructura, que básicamente depende de las rentas de congestión. O sea, eso tiene sentido. Aquí quien desarrolla el proyecto y corre riesgo es el transportador, por lo tanto, en principio es quien recibe las rentas. Pero, como dije, eso puede ser demasiado riesgoso, entonces se establece un piso y un techo que implica que la demanda está dispuesta a pagar para viabilizar el proyecto y asegurar un ingreso que sea por lo menos el piso. Entonces, por lo tanto, si la curva de los intercambios cae por debajo del piso, la demanda pone la diferencia, pero en compensación, cuando los ingresos excedan el nivel máximo, excedan el techo, entonces el compromiso como contraprestación del proyecto es devolverle la demanda ese excedente y se hace un balance muy interesante. Y lo que muestra la grafiquita que está a un lado, a la derecha, es que esas bandas se mueven de acuerdo con algunos incentivos. Entonces la demanda lo que querrá ver, si es que está dispuesto a apoyar a que el proyecto se viabilice, es que el proyecto sea pues, confiable y que siempre esté disponible. Por lo tanto, el piso será el piso en la medida que el proyecto tenga cierta disponibilidad. Y al contrario, en el techo, que es donde se pueden exceder las rentas, en función de esa mayor disponibilidad, pues habrá un incentivo para que el techo se baje y el techo se suba, y entonces por lo tanto el transportador pueda tener unas rentas adicionales. Eso es un esquema que ya está operando y como digo, la base, la teoría en estos nuevos proyectos y es lo que estamos estudiando y que es el insumo para el trabajo de los reguladores es no quedarnos en el mundo de siempre, de que los proyectos son fully merchant o son fully regulados. No, tiene que haber soluciones interesantes y en general, por el reto que digo de estos son los proyectos complicados, los que tienen mayor valor de inversión, pues hay que buscar alternativas adicionales. Entonces, en términos de regulación de esta R, es lo que estamos haciendo. Entonces, R de recursos ya, R de respaldo ya, R de redes, las estamos haciendo los estudios para poder construirlo, pero nos falta la R de reglas que va a ir más o menos caminando por este tipo de definiciones. Y termino también pues con diapositiva parecida a la que mostró Arturo ya en siguientes pasos. Bueno, estos son los estudios y las autorizaciones que ya tenemos de parte de los países y del mercado regional. Siguiente. Y pues próximos pasos básicamente tienen que ver con RRs, finalizar los estudios para poder ya definir el esquema de desarrollo. R de reglas, lo que vimos ahora es interacción entre financiero reglas para que lleguemos a las definiciones y pues ya concretar la parte ambiental de las licencias. Como digo, los estudios están casi finalizados, ya tenemos licencia ambiental en Colombia en el caso de la subestación, ya presentamos el estudio de la subestación Panamá 2. Bueno, vamos adelante en las autorizaciones para tener ya el proyecto en un estado muy avanzado. Y bueno, y hasta aquí mi presentación. Excelente, muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que ha quedado bastante claro lo complejo que es el proceso de integración y los retos que tiene por delante, pero también el gran progreso que se ha logrado en estos años, ¿no?
Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Yo tengo acá algunas preguntas. Probablemente, bueno, la primera para ti, Andrés. ¿Cuál sería el COD estimado de ICP, de la interconexión? ¿Se de entrada en operación? Sí. Eh, Si tuvieras que, vamos a decir, hacer algún supuesto de entrada del proyecto, si todo avanza en los tiempos normales, ¿no? Sí, final del 25, comienzo del 26. Respuesta rápida, pero lo explico. Estamos en este momento finalizando los estudios. La meta es todas las actividades de campo terminarlas en este año, en tanto en diseño como estudio de impacto ambiental. Nos quedaría una etapa adicional que tiene que pasar por socialización y consultas previas, en todo lo que tiene que ver planes de manejo y aprobaciones de parte de las comunidades. Entonces, necesitamos tener esas aprobaciones avaladas por el Ministerio para poder presentar el estudio al Ministerio de Ambiente. O sea, que el mejor escenario sería poder finalizar los estudios primer trimestre y tener esa aprobación en el segundo trimestre del año entrante. Básicamente estaríamos parados entonces mediados del 23, en principio ya con estudios radicados y con la tranquilidad de que también en paralelo viene caminando el tema de las reglas. En nuestro caso, la tecnología es HVDC y tenemos 3 componentes: línea, cable y estaciones. Realmente aquí lo retador en términos de cronograma son las estaciones, digamos que lo que puede tomar más tiempo. El cronograma de cable o el cronograma de líneas cabe dentro del cronograma de estaciones. Y en términos de estaciones, hablamos siempre del orden de 30 a 32 meses desde el momento en que se pone la orden. Por lo tanto, aunque estamos ya adelantando a riesgo el proceso de adquisición, si ya formalizáramos a mediados del año entrante y contamos los 30 meses, nos daría mitad de 23, 24, 25. Por eso hablo de final del 25. Ahora, eso es con la fecha, disculpa que te interrumpa, eso es con la situación actual de los mercados. Eso iba a decir. Okay. El tema aquí también relevante es cómo está el tema de los mercados, no solamente por tiempo, sino por costos. Entonces, en los sondeos que hemos hecho, hay unos incrementos muy importantes debido también al aumento de unos commodities claves. Es parte de lo que estamos revisando, actualizando el CAPEX y el OPEX con esa información. Pero también lo que sucede es que hay una alta demanda de proyectos. En todo este marco de transición energética, lo que está pasando es que nos estamos llenando también de proyectos que tienen las mismas características de este. Todas las generaciones, conexión offshore y en general todas las interconexiones son en tecnología de HVDC. Por lo tanto, en este momento hay una altísima demanda, tanto de cable como de estaciones. Entonces, obviamente, siempre los proveedores nos dicen, bueno, si yo estoy para el 27, me tiene que colocar la orden mañana para estar seguro que sí. Bueno, habrá que iniciarlo en el momento que se haga, pero lo advierto que ese puede ser un issue ahí importante de realmente cuando ya se arranque el proceso, cómo están las líneas de fabricación, porque la demanda en el mundo actualmente está muy, pero muy alta. Y el otro tema, por supuesto, pues depende de que las otras cosas vayan caminando en paralelo, que tengamos las autorizaciones de parte de las comarcas, venimos trabajando bien con ellos, y que el tema regulatorio pues, nos permita llegar a ese punto de convergencia en términos de viabilidad financiera. Entonces, todos los esfuerzos están orientados hacia eso. Más bien lo que tendría que decir es, no pensemos que antes del 25, por todo esto que estoy diciendo, o sea, en términos de lo que significa el proyecto, pero en todo caso es un avance muy, muy importante, pues porque como ven, ya tenemos todos los estudios en ejecución, ya tenemos el paraguas del acuerdo en el marco del proyecto Mesoamérica, ya los reguladores están trabajando y ya venimos avanzando con todo el tema financiero. Excelente. Una pregunta para Arturo. Guatemala anunció su retiro del MER. ¿Cuál es la visión que tiene el BID respecto a la efectividad de dicho anuncio? ¿Y cuáles serían las implicaciones para el correcto funcionamiento del MER? Buena pregunta. Sí, Guatemala lo que hizo fue denunciar el tratado, y así se llama en el lenguaje del tratado, que es anunciar su intención de salirse. Una vez que Guatemala hace ese anuncio, esa salida se hace efectiva en 10 años. Entonces, ellos anunciaron el año pasado, y si hasta el 2031 no retiran su denuncia, se saldrían del MER. La posición del BID, lo primero es que es un tema entre países soberanos. Cada país puede definir su política energética, su política de integración, pero evidentemente la visión del banco es hacia la integración. O sea, la visión del banco es que los países están mejor integrados que cada uno por su lado. Creemos que la región puede resolver los problemas que levantó Guatemala, que hay varios. Los puede resolver de manera coordinada, conjunta,
y que Guatemala puede retornar o retirar su denuncia. Eventualmente ahí, respondiendo a la pregunta si creemos que sería efectiva, yo creo que sí, es un tratado, o sea, si Guatemala no retira, es un tratado y los países tendrán que cumplir el tratado y tendrán que ver los mecanismos de adecuación del MER. O sea, tendrán que ver probablemente en un escenario hipotético, Guatemala seguiría conectada eléctricamente y tendrían que ver cómo funcionaría el MER con una conexión extrarregional que se convertiría. Pero no, o sea, no esperamos que se llegue a esa situación, lo que digo, o sea, creemos en una visión de integración regional y que para todos los países es mejor la integración. Excelente. Arturo, perdón, complemento algo. Eso sería, nosotros decimos, como un pequeño Brexit. O sea, sí, es así. En la práctica van a seguir estando ahí, la interconexión va a seguir existiendo, porque también lo hemos discutido. Pues no significa que se van a cortar las líneas y se van a abrir, no, solamente que ya no van a operar bajo un mecanismo de mercado regional, sino un extra regional. No tiene sentido, ¿no? Debería ser así, pero pues, al final tendrán que seguir siendo parte del mercado, tendrá que seguir habiendo intercambios, tendrá que seguir habiendo líneas, tendrá que funcionar de una manera distinta. No es lo que queremos, pero... Exacto. Sí. Otra pregunta. ¿Qué asistencia técnica prevén ofrecer a los operadores para maximizar las transacciones en el MER, que en algunas ocasiones se limitan a 0? ¿Han visto la oportunidad para incluir en el reglamento regional el procedimiento para que privados inviertan en refuerzos para reducir las restricciones de transmisión en el MER? Vamos para ti, Arturo. Sí, el tema de... Yo diría, primero hay que ver cuál es el objetivo del MER. El objetivo del MER no es tener transacciones todo el tiempo, sino es tener transacciones cuando las condiciones económicas lo piden, digamos, cuando es óptimo para el mercado que un país le exporte al otro. Entonces, el objetivo no sería que crezca hasta el infinito el volumen de transacciones, sino más bien que los precios entre los países converjan hacia abajo y que todos terminen en un mercado integrado ideal. Lo que pasaría es que se obtiene el precio más bajo posible en todos los lugares. Eso sería una red con capacidad infinita y un mercado perfecto. Entonces, eso es uno. Asistencia técnica del lado del banco que podríamos proveer. Podríamos hablar con los operadores en los países, ver qué desafíos técnicos hay y el banco tiene recursos de cooperación técnica que podría hacer para actualizar sus sistemas, para ver cómo operar con mayor incertidumbre, por ejemplo, con la entrada de renovables. Eso, respondiendo a esa pregunta, podríamos verlo operador por operador. Sobre los mecanismos para que entren privados para reforzar, la red depende de cada país. O sea, cada país, igual de manera soberana, ha definido su modelo de mercado. Hay países donde la empresa es totalmente pública e integrada, como Costa Rica. Hay países donde hay varias empresas privadas. Hay países donde son un mix. En el caso de Panamá es empresa que es pública. Entonces, dependiendo del modelo de mercado, el BID podría o puede financiar, porque financiamos directamente a la empresa de transmisión del país o a privados. Un modelo que sí hemos estado viendo y que es interesante es que EPR, que es la empresa propietaria de la red, que ya es dueña de toda la red de CEPAC y donde los países son accionistas, pueda hacerse cargo de sus refuerzos. Ese sería un modelo interesante porque es la empresa que tiene el mayor interés en que funcione, tiene el know-how de construir redes de transmisión y tiene acceso a financiamiento en condiciones diría, aceptables o en condiciones no ideales, pero en mejores condiciones que otras empresas. Entonces, es algo que hemos conversado, bueno, Andrés también es parte de PR, que podría ser interesante pensar que esa empresa de transmisión regional que pertenece a los países sea la encargada. Obviamente, eso depende de los países, depende de que cada regulador en cada país le dé a EPR esa potestad y que pueda insertarse en el mercado. Excelente. Muchas gracias. Una pregunta para Andrés. Viendo el mapa de interconexión regionales, integración energética completa, me llama mucho la atención que no había integración en las islas del Caribe. ¿Se ha estudiado eso? ¿Qué nos puedes contar de integraciones, por ejemplo, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, islas grandes del Caribe? Sí, Julio, ese tema lo estudiamos en algún momento. No hay una iniciativa regional que tenga
tenga ese propósito, pero hicimos un ejercicio, llamémoslo más bien de carácter académico, y era poder vender energía a Puerto Rico. Era como la premisa fundamental, cómo llegar con energía barata a Puerto Rico, aprovechando los recursos que teníamos en los países. Particularmente estudiábamos opciones de poner generación en Guajira, en el norte de Colombia, donde hay una posibilidad de tener fuentes renovables muy económicas, y llevarla al Caribe. ¿Qué sucede? El Caribe tiene una característica muy interesante, y es que cerca de las playas la profundidad baja muy poco en la medida que uno avanza. Eso también en el caso de Colombia y Panamá es interesante. Uno puede caminar 10 kilómetros y todavía no llega ni a 8 metros de profundidad. Pero ya hay un punto donde se va a un hueco, digo yo, de casi 5.000 metros. O sea, pretender pasar el Caribe directo es una solución no viable. Entonces, de una vez descartada, porque la experiencia con cables marinos de potencia, creo que en el mejor de los casos está llegando a 2.000 metros de profundidad. Algo en 5.000 metros es una solución no viable. O sea, meter un cable a esa profundidad es imposible. Por lo tanto, la restricción técnica es buscar un camino de menos profundidad. Y hay dos posibles caminos. La alternativa que evaluamos en su momento era irnos desde Guajira, cruzar a Venezuela, subir por Isla Margarita e irnos conectando San Tomás, San Martín, todas las islas, hasta llegar arriba, y esa era una ruta, siempre por trayectos trayectos cortos conectando islas de pocas profundidades, una opción. La segunda alternativa era aprovechar el CIEPAC y tener un CIEPAC reforzado, y entonces esa energía llevarla por Centroamérica y salir por Yucatán y tirar el cable por ese lado para llegar a Puerto Rico. El problema es que, como no tengo una ruta corta, me tengo que ir por una ruta larga, pero la ruta larga es tan larga que al final hace inviable el proyecto, por un lado, porque el costo es altísimo, y por otro, porque al final eso lo tienen que pagar, es una diferencia de precios. Entonces, así la generación fuera muy económica en el norte de Colombia, supongamos, el valor de la diferencia versus lo que vale la energía en Puerto Rico o en Dominicana no paga una inversión tan gigante como la que habría que hacer con ese recorrido. Casi que al final la conclusión era: mejor alternativa para atender a Puerto Rico, pongo una planta muy buena en Dominicana y venda desde allá, que pretender tener una conexión con cable. Ahora, eso tendrá que seguir evolucionando, los precios de los materiales tendrán que bajar, habrá más alternativas tecnológicas de cables más profundos, pero por ahora esa es la grandísima restricción. Excelente. Otra pregunta para Andrés, para ti. Tomando en cuenta que el costo del proyecto se ha incrementado a 750 millones con respecto a los años previos, que oscilaba a menos de 500 millones, ¿cuál sería el estimado de piso y techo de cargos de uso de red de transmisión requerido para que el proyecto ICP sea viable a nivel financiero? Esa es parte del ejercicio, esa es parte del ejercicio que tenemos que hacer. Pues primero, estar de acuerdo con los reguladores que ese sí sea un mecanismo. Digamos que el plan, la opción número uno y dos, lo que estaba pintado en la grafiquita. Miremos qué pasa si eso es totalmente regulado. Bueno, eso sería un costo alto, porque uno tendría que trasladar la demanda, no viable. Miremos si eso puede ser totalmente merchant. Bueno, hay que mirar si el valor de las rentas paga o no paga la inversión, y entonces miremos combinación de las dos cosas, y combinación en ese esquema híbrido a través de distintas alternativas. El objetivo del ejercicio es poder encontrar ese piso de techo que cumpla de lo regulatorio, o sea, que sea aceptable el impacto que tiene para el mercado, y que cumpla de lo financiero. Un tema importante, como he dicho varias veces, aquí no solamente trata de la conexión entre Colombia y Panamá. Cuando se intercambia energía entre Colombia y Panamá, se beneficia CIEPAC y se beneficia CINEA, o sea, se beneficia el mercado de todos los sistemas. Entonces, también una discusión que siempre hemos tenido es: la inversión la están haciendo Colombia y Panamá, pero los beneficios se están quedando en todas partes. Explicaba Arturo al comienzo, aunque el electrón finalmente no camine desde un lado hasta el otro, hay una cascada de precios que se va dando. El que Colombia le venda a Panamá implica que el marginal de Panamá baja, por lo tanto Panamá se vuelve más competitivo con Costa Rica, entonces de Costa Rica baja. Y cuando nosotros evaluamos eso con las simulaciones energéticas y lo miramos en el modelo económico, resulta que los beneficios llegan hasta Guatemala. Es decir, el hecho de que Colombia le venda a Panamá hace que al final el marginal de Guatemala baje un poquito. Y cuando uno suma en la evaluación económica, esos beneficios son relevantes. Nosotros hacemos la evaluación económica, y en la evaluación está evaluación
del proyecto solito como ICP, le sumamos la de Colombia, le sumamos la de Panamá y le sumamos la de Centroamérica. ¿Qué sucede? Que aquí quienes están poniendo son Colombia y Panamá y no Centroamérica. Entonces, parte de la alternativa es cómo los demás ponen y son opciones que no se deben descartar. También Arturo lo acaba de decir. En el caso de Centroamérica, hay opciones para que la EPR haga más cosas. Hemos discutido en borrador algunas alternativas. ¿Qué pasa si el tramo panameño, la interconexión, lo hace la EPR para que sea un proyecto con beneficio regional, pero que lo contribuye también a la región? Por lo que acabo de decir. Al final, marginalmente, pero sucede, un poquitín del precio de energía baja en Centroamérica, producto de que haya intercambios entre Colombia y Panamá, e igual para el otro lado. A eso me refiero en el punto 3 que decía la lista de cosas complicadas, es ese balance riesgo-beneficio. ¿Quién se beneficia para saber qué riesgo asume o qué precio asume? Será parte del ejercicio que haremos, pero ese es el propósito. Andrés, si me dejan, yo complemento un poquito esto, porque lo que pasa es que cuando se habla de esto, la demanda se asusta. Y se asusta más cuando uno parte diciendo que el proyecto vale 750 millones. Pero en el caso inglés, que es el modelo que Andrés ilustró, que es en donde ha sido más exitoso, donde se inventaron el cap and floor, el piso lo fijan simplemente como el costo de operación de la línea más el costo financiero. Y no es que la demanda vaya a pagar eso. No, la demanda lo que pagaría es lo que le pueda llegar a faltar al proyecto para cubrir eso. Ese déficit es lo que cubriría la demanda. Y lo que tengo que decir es que las simulaciones muestran unos intercambios importantes de energía por la interconexión, o sea, cierto nivel de rentas de congestión que digo yo en mis ejercicios, tendría que ser una condición muy crítica como para no llegar para que el proyecto no llegue a ese piso y la demanda tenga que entrar a ayudarle. Yo diría que el piso se fija más es para darle la tranquilidad a los bancos, que si todo se pone muy crítico, a él le van a responder le van a amortizar la financiación, más para dar ese seguro que para que efectivamente la demanda entre a poner dinero. Quería aclarar eso. Excelente. Una última, ya estamos finalizando la sesión de preguntas y respuestas. Un par más para Arturo. ¿Cuándo el segundo circuito? Sabemos, sí, hablaste de tramos, ¿no? Sí. Entrada por tramos. ¿Cuándo podría ser el primer tramo? Yo creo que eso va a ser más pronto de lo que se piensa. O sea, yo estoy pensando, diría, 2025 o algo así. En varios estudios, un estudio que hicimos nosotros, se prioriza, digamos, reforzar o poner el segundo circuito entre Costa Rica y Nicaragua. Y también hay estudios del EOR y de EPR que están avanzando en la misma dirección. Entonces, un segundo tramo, digamos, sería en esas épocas. Pero ya hay partes de CEPAC que tienen los dos circuitos montados, hay pequeños tramos. ¿Cuándo todo el segundo circuito completo? Eso no me animaría a decir, porque depende mucho de los intercambios entre países, ¿no? Hay partes más rentables, hay partes menos rentables. Pero aprovechando, hay un estudio de IRENA que se hizo hace un tiempo, que era ver el potencial, un poco parecido a la red del futuro regional, pero se hizo solo para Centroamérica. Lo mismo, un estudio de planificación para ver cómo aprovechar más el potencial renovable de Centroamérica. Y ahí la gente de IRENA planteaba un CIEPAC de 2.000 megas de capacidad en lugar de 600. Entonces, ellos decían, si se quiere aprovechar todo el potencial renovable de Centroamérica, CIEPAC tendría que tener 2.000 megas y se llegaría a un 90% de energía eléctrica renovable. Entonces, tal vez el segundo circuito del primer paso del tercer circuito, no sé, o sea, yo creo que hay que pensar un poco más allá. Si me permite, yo complemento una cosita ahí. No lo hemos hablado aquí explícitamente, pero miren que en términos de las fechas que mencionó Arturo, aquí van a converger varias cosas importantes. Cuando nosotros hablamos de interconectar Colombia y Panamá, estamos llegando hacia Ciudad de Panamá, y la demanda de Panamá está en Panamá, pero la generación está en otro lado, y hay una cuarta línea. Entonces, Colombia-Panamá en la práctica se complementa, sí, se complementa con cuarta línea que conectará
desde Panamá hasta Chiriquí, pero se complementa con segundo circuito CIEPAC o un CIEPAC 2. O sea, que en el fondo lo que estamos hablando es de un gran corredor energético que es interconexión, cuarta línea y un segundo CIEPAC que haga que tengamos esos grandes flujos de energía. Y otro dato interesante, en las simulaciones que estamos haciendo ahora, la parte energética, la revisamos en esta semana, de aquí al año 29, en la expansión, Panamá tiene 1.000 megas de fuentes renovables y Colombia tiene 9.000. O sea, lo que tenemos ahí es un potencial gigante, o sea, está en plan de expansión, proyectos. Estamos hablando de un potencial muy interesante de fuentes renovables, que es la que, volviendo a la diapositiva inicial, nos permiten lograr esa optimización de esos recursos. Entonces uno no debería estar muy preocupado por los intercambios que se puedan dar, porque en la medida en que toda esa generación se siga estableciendo, lo que vamos a necesitar son redes. Creo que las redes van a llegar jaladas por esa necesidad de poder integrar esas fuentes renovables, y lo que hay son, por lo menos entre los dos países, ya tenemos 10.000 megas de proyectos de fuentes renovables eólica y solar. Bueno, aquí Cristóbal Zamudio hizo también un comentario asociado a algunos temas también que hay que seguir trabajando en la región, y es básicamente mejorar el tema de la operación en tiempo real entre los operadores, o sea, la coordinación de la operación. Muchas veces se imponen límites de transacciones que de alguna forma afectan vamos a decir, el repago de la inversión de las interconexiones. Y el otro tema que también se habla, que no lo hemos tocado aquí, el tema de una red ya con más generación renovable, temas de servicios auxiliares, regulación de frecuencia regional, que efectivamente tienen también que empezarse a resolver también, ¿no? Yo creo que el tema pique y se extiende, da para mucho. Ha sido una mañana bastante interesante. Nuevamente les quiero agradecer a ustedes, Arturo, Andrés, por sus presentaciones, a todos los que nos acompañaron. Y bueno, invitarlos para la próxima reunión que tendremos la semana que viene. Estaremos teniendo también otra reunión el jueves. Estén atentos, hoy salen los anuncios, una charla bastante interesante donde tendremos la participación de varios expertos relacionados al tema de regulación de la industria eléctrica aquí en Panamá. Ahora agradecer a los patrocinadores por su apoyo, nuevamente ya despidiéndonos, a 3M, a Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, First Quantum, LHH y Banco Lafice. Espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz viernes. Hasta luego.